Vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, escrita por el Padre Manuel Sousa Pereira. Capítulo 31. Madre Mariana habla con el obispo Don Salvador de Rivera de cómo se dio la orden para hacer la sagrada imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso. Madre Mariana de Jesús avisó a las madres fundadoras toda la conferencia que tuviera con Fray Juan de la Madre de Dios. Ellas esperaban ansiosas la solución de este asunto que tanto les interesaba. Se contentaron sobremanera e insistieron para que llamase al obispo, si no quisiese comprometer la conciencia, yendo contra la voluntad de Dios y de María Santísima. La madre envió incontinenti y enseguida una carta billete al obispo en la que manifestaba la necesidad urgente de hablar con su excelencia, si fuera posible, aquel mismo día. El obispo se admira por la duda de Madre Mariana. El obispo, al reconocer la letra de Madre Mariana, juzgó que se trataba de nuevas persecuciones contra ella. Exclamó: «Mi Dios, esta angélica criatura sufre inocentemente. Voy a atenderla. Agilito las cosas y la mando de vuelta a España con las demás fundadoras, avisando al rey que son españolas y que extinga la fundación de este convento de la Inmaculada Concepción, donde viven insubordinadas las criollas», y se encaminó apresuradamente al convento. Llamó a la madre abadesa, la que le dice que deseaba hablar en el confesionario. El prelado aceptó y se dirigió hacia allá, donde sus primeras palabras fueron: «Madre, ¿qué hay de nuevo? Creo que otra vez se ha levantado fuerte persecución contra vuestra reverencia de parte de las criollas. Esta vez no las toleraré y acabaré con ellas». «No, su excelencia», respondió Madre Mariana de Jesús. «Todas mis hermanas son ángeles de paz. No hay razón de sufrimiento por parte del convento. Alabo a Dios y a María Santísima, que me puso junto a almas tan justas y dóciles en todo. La necesidad de hablar con vuestra excelencia se debe a lo siguiente». Y le reveló todo lo ocurrido en la última aparición del 2 de febrero. El obispo escuchó atento y maravillado y dice: «Madre, ¿por qué vuestra reverencia no me llamó antes? Es Dios el que así dispone las cosas, y no debemos hacernos sordos a su voz y a sus llamadas. Él es libre para pedir a sus criaturas lo que le conviene». Profundos suspiros salían del fondo del corazón. «Madre», respondió él, «duro es saber que en breve moriré. ¿Qué son 2 años? Si fuese posible alcanzar del Señor que dilatase mi existencia, qué bueno me sería. Pida a vuestra reverencia esta gracia para su prelado. Él tomará las providencias pertinentes para dar cumplimiento al querer divino. Entre tanto, pida mucho a Dios por mí, recomiende el asunto al Divino Espíritu, haga una novena con la comunidad. Yo de mi parte haré la novena, después de la cual volveré a hablar con vuestra reverencia para solucionar definitivamente el caso». Así lo hizo Madre Mariana. Primeras providencias. El obispo fue muy impresionado. Durante los 9 días no tuvo la menor esperanza de vivir más de 2 años, y cuidó de su viaje para la eternidad. Cuando había planeado viajar a España dentro de 3 años, a fin de descansar de tantas fatigas
e incomodidades de su cargo pastoral. Reconoció sus imprudencias en el gobierno de la diócesis y decidió enmendarse. Al cabo de 9 días, volvió a hablar con Madre Mariana de Jesús, ocasión en que le hizo muchas preguntas, variadas y capciosas, para ver si en algo se contradecía y qué espíritu le animaba. Cada respuesta de esta humilde religiosa constituía para él un torrente de luz a través de la cual discernía el Espíritu de Dios. El prelado conoció una vez más la grande inteligencia que el Señor había concedido a esa alma santa, y le pidió le cuente todas las gracias y favores que el Señor le había regalado a lo largo de toda la vida. Madre Mariana de Jesús, dócil y obediente, le comunicó todo. Acabando de oírla, dice el obispo: Madre, reconozco que vuestra reverencia sufre injustamente aquí lo que por justicia debería sufrir un gran pecador. Confieso que yo no lo hubiera soportado. Las penas, Excelencia, respondió Madre Mariana, y las humillaciones injustas son joyas de valor inestimable que Dios pone en nuestras manos para que con el precio de ellas compremos el cielo. ¿Por qué rehusarlas? Jamás me quejaré de mis sufrimientos pasados. Solamente en el caso de ver que mi convento se extinga, entonces haré acuerdo a Dios los sufrimientos pasados, manifestándole que sufrí en silencio y con paciencia, para conservar el monasterio hasta el último día de los tiempos. De lo contrario, jamás los mencionaría, pues tengo certeza de que los merecí y con ellos agradé a Dios. Al oír el obispo raciocinio tan inesperado, conoció una vez más que ella era un alma muy grande y dice: Maduramente reflexioné, Madre, acerca de la hechura de su santa imagen. Haga vuestra reverencia conforme al pedido de la Reina del Cielo. Las llaves de plata las mandaré a hacer a mis expensas, y ordenaré que se coloque en la abertura de las llaves una cruz, ya que sin ella no se abren las puertas del cielo para penetrar en él. Mas mi impresión es grande al ver que mi fin está próximo. Madre Mariana de Jesús respondió: Vivir en el árido desierto de la vida mortal es no vivir, Excelencia. Dejad esta vida mortal y volad a las regiones de la eternidad. Ánimo, valor, poned en orden vuestra alma en relación a Dios, y dormid tranquilo el sueño de los justos, para despertar en la resurrección general. Nosotros os recordaremos en nuestras oraciones. Y vos me esperaréis en el cielo, pues debo morir mucho después de vuestra excelencia. Subiréis antes al cielo. El obispo se despidió con su bendición, diciéndole que obrase con toda confianza en lo necesario para la realización de la grande obra pedida por Nuestra Señora. Ruego que no se olviden de mí en las oraciones del convento, al que guardo mucho afecto. Habiéndose retirado el obispo, Madre Mariana de Jesús mandó llamar a su director espiritual. Vino el padre, acompañado en esta ocasión por el hermano Pedro de la Concepción, y ella le puso al corriente de todo lo que hace poco sucedió. El padre dio gracias a Dios con lágrimas de ternura y le dijo: Madre, manos a la obra. Hoy mismo mande a llamar al señor Francisco del Castillo para dar inicio a la obra pedida por mi Madre Santísima. Él es un buen católico, de conciencia delicada, que ama a Dios y a mi Reina Inmaculada,
Yo confieso a él y a su esposa, por eso conozco la virtud que ambos poseen. Fray Pedro de la Concepción manda recomendaciones a vuestra reverencia y manda decirle que no pierda tiempo. Él y yo ayudaremos a la obra con las oraciones y con lo que pueda estar a nuestro alcance. Se despidió el buen padre dándole la bendición. Madre Mariana de Jesús narró todo a las madres fundadoras. El escultor recibe el encargo de hacer la Santa Imagen. El día 5 de febrero de 1610, la Santa Abadesa mandó a llamar al señor Francisco del Castillo, quien sin tardanza se presentó a órdenes de ella diciendo: «Madre, ¿en qué puedo servir al convento de la Inmaculada Concepción?» «Señor», replicó Madre Mariana de Jesús, «sabiendo que el Señor es ante todo un buen católico y después hábil escultor, quiero confiarle una obra muy especial que requiere un aplicado esmero». «¿Cuál será, madre?» «Sabe que queremos hacer esculpir una imagen de la Santísima Virgen, bajo la advocación tan consoladora del Buen Suceso, no como aquella que se venera en España, sino del Buen Suceso de esta colonia. La imagen deberá tener facciones celestiales, semejantes a las de nuestra Madre Santísima, que está en el cielo en cuerpo y alma. Esta no será una imagen cualquiera, deberá tener vida. La medida la daré yo, pues la imagen tendrá la estatura exacta de nuestra Reina del Cielo». Mientras la abadesa hablaba así, sintió el artesano un algo inefable en su alma, y su amor a Dios y a la Santísima Virgen creció rápidamente, con vehementes deseos de servirle mejor y de morir para contemplar cara a cara la belleza infinita de Dios y de su Madre Santísima. Este hombre era de noble linaje, nació en Valladolid y vivía en Quito con su mujer, doña María Javiera Paredes, ambos de sobrias costumbres y de probada virtud. Amaban mucho a la Reina de los Ángeles y ayunaban en su honra todos los sábados del año, en conformidad con el voto que hicieran cuando contrajeron matrimonio. El cielo les concedió apenas 3 hijos. María, la primera, que después de esculpida y consagrada la Santa Imagen con el sagrado óleo, ingresó como religiosa al convento de la Inmaculada Concepción de Quito, con el nombre de María de los Ángeles. Francisco, el segundo, se hizo franciscano y se distinguió mucho por la devoción al Santísimo Sacramento y a la Inmaculada Concepción. Dotado por Dios de muchos talentos, fue enviado por los superiores a uno de los conventos de España, donde se distinguió como orador y hombre de gran virtud. Manuel, el último, se unió por los lazos del matrimonio en Quito a una chica noble, nacida en la colonia y de gran virtud. De esta desciende la familia del Castillo, que hasta hoy existe y continuará existiendo en esta colonia. Esta es la familia del escultor que hizo la Santa Imagen, la que parece coincidir en todo con una obra enteramente celestial. Era escultor afamado y muy ocupado por su habilidad, honradez y delicada conciencia. Cuando Madre Mariana de Jesús acabó de hablar, el señor Francisco respondió lleno de emoción: «Madre, yo no sé lo que pasa conmigo, no puedo expresar lo que palpita en mi corazón. Creo bien que vuestra reverencia sabe de algo divino, para haber hablado así a mi corazón palabras de fuego. Nunca en mi vida he experimentado lo que ahora siento al tratar esta obra.
y esta no es la primera ni será la última que he de trabajar. La medida de la altura, cuando vuestra reverencia me dé, recibiré con veneración, considerándome dichoso por tal obra y agradecido por haber sido escogido. De mi parte me esforzaré todo lo que pueda, pero las facciones celestiales, como son las de la reina del cielo Empirio, ¿quién podrá traducirlos en un pedazo de madera? Para esto deben venir ángeles, y una vez que se trata de una obra tan extraordinaria, quiero que sea una madera muy especial, para que dure, si posible fuere, hasta el fin de los tiempos. Concluidos y entregadas todas las obras pendientes que anteriormente le habían encomendado, se ausentó de Quito en busca de la madera, habiendo regresado con ella a fines de agosto. Habló entonces con Madre Mariana de Jesús y con las fundadoras, e interrogado por ellas cuánto costaría la obra, respondió: Madres, téngame por muy bien pagado, hasta demasiadamente, por el hecho de haber sido escogido yo, y no otro escultor, para realizar esta obra. Entretanto, como son tan buenas, pido y ruego que en sus oraciones nunca se olviden de mí, y que esas oraciones por mí y mi familia se perpetúen con las sucesoras de vuestra reverencia, así como se perpetuará la santa imagen de cuya escultura daré inicio el día 15 de septiembre, después de confesarme y comulgar en esta iglesia de la Inmaculada Concepción juntamente con mi esposa. Y de hecho, así fue. Entusiasmo en el convento. Las madres fundadoras, entretanto, sugirieron a Madre Abadesa que pidiese licencia al obispo para que la santa imagen fuese trabajada en el coro superior del convento, tanto por haberse aparecido allí como por haber escogido ese lugar para gobernar su casa. Madre Mariana de Jesús presentó el pedido y los motivos al obispo, que atendió con gusto. Determinó también que él donaría las llaves para la imagen. En el coro estaría presente el cabildo, que organizaría una colecta. El báculo, como fue visto en una de las apariciones, correría a cargo de la propia comunidad de concepcionistas, con la ayuda de la señora marquesa, que tanto afecto tenía al monasterio. Con la respuesta del prelado, Madre Mariana de Jesús suplicó al escultor que trabajase la santa imagen en el coro alto, en lo que estuvo de acuerdo de buen grado el señor Francisco del Castillo, el que comenzó su trabajo la mañana del 15 de septiembre de 1610, después de confesarse y comulgar en la iglesia de la Inmaculada Concepción en compañía de su mujer, pidiendo a Dios luz y gracia para hacer una imagen digna de su bendita madre. El escultor había seleccionado la mejor entre las mejores maderas que encontrara después de intensa búsqueda fuera de la ciudad de Quito. Pero ni el peso del trabajo, ni las vergüenzas que sufrió, fueron penosos a este hombre que lo daba todo por bien empleado. Veíase al señor Francisco del Castillo, durante el trabajo de la santa imagen, como transformado, y con frecuencia al trabajar sus ojos estaban inundados de lágrimas. Era de admirar el entusiasmo reinante en el convento. Las religiosas iban a estar con frecuencia con el escultor para ver si había algo de servicio que prestar, para ver si había algún servicio que prestar. Las madres fundadoras acompañaban siempre el trabajo y todas se interesaban, ora levantando alguna herramienta necesaria, ora recogiendo fragmentos de madera y otras cosas de este género, y esto a pesar de que muchas ignoraban la razón de ser de esta imagen.
Solo las madres fundadoras sabían de las varias apariciones de Nuestra Señora. Solo las madres fundadoras sabían de las varias apariciones de Nuestra Señora. La Madre Abadesa dijo a la comunidad que era voluntad de Dios y de su Madre Santísima que se trabajase una preciosa imagen de la Reina del Cielo y de la Tierra, bajo la invocación del Buen Suceso, la que debería ser colocada en la sede abacial, teniendo que llevar las llaves de la clausura y el báculo en la mano derecha para regir y gobernar in aeternum la comunidad. La imagen traería al divino niño en su brazo izquierdo, para aplacar la ira divina y dar siempre en todo tiempo buenos sucesos, no solo a su convento, sino a todos los pueblos que recurriesen con fe y amor a aquella santa imagen venida del cielo. Y exhortó a todas que orasen mucho para que la obra saliese según el agrado de Dios. El obispo visitaba personalmente la obra de vez en cuando y salía emocionado, pues todo estaba bien. Le decía: aplíquese, Madre Abadesa, hasta en los más mínimos detalles, aun cuando vuestra reverencia no entienda de arte, pero vaya indicando cómo ese señor debe trabajar. Que todas recen mucho, porque les interesa en extremo. La marquesa ofrece el báculo de la imagen. Cuando la imagen estaba a la altura del cíngulo de la Madre Mariana de Jesús, era la medida dada por la Reina del Cielo, y todas las monjas ayudaban a medir con creciente fervor, a pesar de desconocer el origen de aquella medida. Madre Mariana llamó a la señora marquesa y le dijo: Señora, como sois muy buena conmigo y solícita hermana, quiero comunicaros una noticia que traerá mucha alegría a vuestro corazón cristiano y a vuestra fervorosa alma. Convenida de la voluntad de Dios, el obispo y yo determinamos hacer esculpir una imagen de María Santísima, Reina de los cielos y de la tierra, bajo la consoladora invocación del Buen Suceso para esta colonia, pero diferente de la santa imagen que con igual invocación se venera en España. Aquella lleva el cetro de reina en la mano derecha. Esta tiene el báculo y las llaves de la clausura, para regir y gobernar hasta el fin de los siglos esta casa, propiedad y fundación de ella. Tendrá en el brazo izquierdo al divino infante para aplacar siempre la ira divina y derramar gracias y favores a todos los que recurriesen a ella con corazón contrito y humillado. Las llaves de la clausura las dará el señor obispo, mi señor. La corona será ofrecida por el cabildo, de acuerdo con lo que me dice el obispo. En cuanto al báculo, me dice que mandemos hacer con la ayuda de personas amigas del convento. Y siendo la señora marquesa nuestra mayor amiga, decidí comunicaros a vos antes que a cualquier otra persona, suplicando me indiquéis cómo podéis contribuir a fin de pedir lo restante a otras buenas personas amigas. Madre, respondió la señora marquesa, me hubiera resentido muchísimo si vuestra reverencia no me hubiera comunicado a mí primero. Agradezco su atención y cariño, y digo que no consentiré en absoluto que ninguna persona más contribuya para el báculo de la imagen de mi celestial Madre y Señora. Yo facilitaré todo el material y la mano de obra, tengo lo suficiente para esto, y si no tuviese, vendería mis haberes para mandar hacer el dicho báculo. Espero que vuestra reverencia me indique con qué quiere que se le haga, y nada más, yo me encargaré de todo el resto. Ruego también a vuestra reverencia deje por mi cuenta lo que cueste la hechura de la imagen.
voy a llamar inmediatamente al señor Francisco del Castillo, hábil escultor y muy buen católico. Él hará una cosa buena. Él trabajará en mi casa bajo mi cuidado y destinaré para esta finalidad un cómodo lugar con todos los servicios domésticos necesarios. A lo que respondió Madre Mariana de Jesús: Dios nuestro Señor recompense su largueza y devoción con abundancia, tanto en relación a los bienes espirituales cuanto a los temporales. No esperaba otra cosa de su nobleza y piedad, señora marquesa, pero la santa imagen ya está siendo trabajada por el señor Francisco del Castillo en el coro alto de nuestro convento, pues así lo dispusieron las madres fundadoras y el deseo del obispo mi señor. En cuanto a la escultura de la santa imagen, el señor Francisco del Castillo nada quiere como paga, pues se da por muy bien pagado por haber sido escogido él, no otro, para tal obra. Y también con las oraciones que pidió a nuestra comunidad y a las sucesoras nuestras. La obra está adelantada, ya está la estatura que la Reina del Cielo quiere. Mi corazón no encuentra calma dentro del pecho, pues presiento en eso algo de divino. Puedo y debo participar de las mercedes de María Santísima, puesto que yo también me llamo María Yolanda, hija y esclava de la Reina del Cielo. Tengo el brazo izquierdo muerto, por el fuerte golpe que sufrí hace 3 días, en una de esas pésimas calles de la ciudad, y yo quiero volver a casa. Muéstreme vuestra reverencia esa medida, que con este favor quedaré muy bien pagada de lo poco que voy a hacer. Por medio del cíngulo se obra un milagro. Madre Mariana volvió con 2 cíngulos, porque ella tenía 2 cíngulos o 2 cordones con los que midió a la Reina del Cielo en diversas ocasiones, conforme ya hemos narrado. Puso enseguida el cíngulo en las manos de la señora marquesa, quien dio un grito de alegría y lo estrechó con ambas manos contra su corazón. Un momento después, como que volvió en sí y dijo: Me siento obligada, madre, por tanto favor, os devuelvo agradecida. La abadesa recibió el cíngulo y respondió: La Santísima Virgen retribuye vuestra fe y devoción, buena señora. Y se despidió. Entretanto, el brazo de la buena marquesa adquirió movimiento. Madre Mariana de Jesús lo había percibido, mas no quiso hacerlo notar a la dama, que toda emocionada regresó a su casa, sin darse cuenta de que estaba libre de la fractura y de los dolores, moviendo el brazo como si nada hubiera acontecido. Los criados, con todo, se admiraban y decían: «Oh, ¿qué pasó con la señora que salió con su brazo curado? ¿A qué santo se encomendó la señora?». En este ínterin llegó el médico para examinarla, pero viendo que estaba sin fajas ni remedios, preguntó: «¿Qué es esto, señora? Hoy por la mañana estaba con medicina y fajada, y ahora no tiene nada». Solo entonces la señora marquesa se dio cuenta de lo sucedido y respondió al médico: «Es verdad, señor, que así aconteció. Desapareció de mi espíritu el recuerdo de esta enfermedad y ahora me doy cuenta, cuando el Señor me hace notar. Mire que estoy restablecida, y esta curación repentina se la debo a la bondad maternal de Nuestra Señora, mi buena madre, a quien haré un pequeño obsequio con toda mi alma. Ella me sanó por medio de su hija predilecta, la madre abadesa del monasterio de la Inmaculada Concepción, religiosa muy santa, mi españolita».
El médico replicó: Señora, ciertamente fue un milagro. Humanamente hablando, nada podía curarla en esta forma. La enfermedad era grave y debía extenderse por lo menos a 3 largos meses, acompañada de fuertes dolores. Creo en la virtud de Madre Mariana de Jesús Torres, porque aquella angelical criatura ha pasado por grandes pruebas. A la tarde, la señora marquesa volvió a hablar con Madre Mariana de Jesús. Madre, bien antes de recibir el pequeño obsequio, mi reina ya me pagó. ¿Sabía vuestra reverencia que me curé aquí esta mañana cuando estaba tan mal del brazo? Lo más interesante es que solo me di cuenta cuando el médico llegó para hacerme el tratamiento. La reina del cielo no se deja vencer en generosidad. Ahora vengo a preguntarle si el báculo debe ser de oro o de plata. A mí me parece que debe ser de oro, pues tengo lo suficiente para esto. Mil gracias, buena señora, respondió la madre, pero el obispo, mi señor, dice que las llaves serán de plata bañadas en oro. Está bien, madre, pero la estrella de rubí mandaré a hacerla de oro. Las demás piedras y perlas finas ya las tengo listas. Esto pasó a fines de septiembre de 1610. La señora marquesa buscó con mucho empeño un orfebre realmente hábil en el arte, pero ninguno le satisfizo. Por esto escribió a España en los primeros días de octubre, donde residía toda su noble y distinguida familia, que era también acomodada. Además, dijo la señora marquesa que tenía en España numerosas posesiones que le proporcionaban considerables rentas. En la colonia poseía 3 casas, pero por devoción al monasterio de la Inmaculada Concepción, vivía en sus cercanías. Tenía parentesco muy próximo con el rey de España. Gozaba aquí de muchos privilegios y era sumamente respetada. Un pequeño paréntesis. La historia de un zapatero injustamente condenado. Ahora interrumpo un poco el relato de la vida que escribo. Me parece conveniente citar un hecho, dentro de tantos que sucedieron bajo la influencia de esta dama para mostrar su autoridad y valor. Vivía un hombre del pueblo, cristiano y honrado, en el barrio de San Blas, cuyo oficio era zapatero. Su mujer se ganaba la vida ofreciendo comida para vender, ayudando así a su marido en el sustento de sus hijos. Sucedió un día que nuestro zapatero salió para llevar algunas encomiendas a las casas, cuando cruzó delante de él, como un rayo, un hombre que corría a toda prisa. No consiguió divisar quién era, y por eso corrió detrás de él para ver si lo reconocía, pero fue sorprendido por la justicia, que venía persiguiendo a aquel hombre, reo de una muerte cruel, pues a su víctima la había cortado en varios pedazos y regado sus miembros en diversos lugares de la cercanía. Lo tomaron por el criminal y lo condujeron a las autoridades que, indignadas por tan atroz atentado, le sentenciaron a muerte inmediatamente. El pobre zapatero protestaba, lloraba y juraba que no era autor de ninguna muerte. Contaba con sencillez para dónde iba, por qué corrió, mas nadie lo creía. Llamaron a su confesor para que le atendiese antes de morir. Era un sacerdote agustino. El padre, sorprendido, dice: ¿Qué es esto? Hijo, tú que siempre fuiste temeroso de Dios, ¿qué te aconteció? Padre,
me acuso de que soy inocente de esa muerte. Me da pena de mi mujer y mis hijos, que quedarán mendigos por mí, que no sé de qué crimen me acusan. El padre intervino ante las autoridades, pero no hubo remedio. El infeliz tendría que morir hoy mismo. El sacerdote lo confesó y animó, recordándole el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien murió inocentemente por los hombres. Pero el desventurado respondió: que Él murió por los hombres y murió para redimirnos. Yo en cambio no voy a redimir a nadie, por el contrario, dejaré huérfanos y desvalidos. Tamaña injusticia clama al cielo. La pobre esposa andaba como loca de casa en casa, pidiendo que le ayudasen a salvar la vida de su inocente marido. Entró finalmente a la casa de la compasiva marquesa, le relató todo lo sucedido y le pidió que protegiese la inocencia. La señora marquesa, que ya sabía del caso, que la había dejado horrorizada, preguntó: «Mujer, ¿hablas la verdad?». «Oh señora», respondió la atribulada mujer, que hablaba con amargura y entre lágrimas, «momentos antes mi marido estaba conmigo, pues pasó trabajando la noche entera para poder entregar algunas obras y obtener con qué pagar el arriendo vencido de 3 meses. Ni tiempo tendría para hacer tal muerte». En el día de la ejecución, la señora marquesa dirigió una carta al presidente de la Real Audiencia, pidiendo que suspendiese esa muerte, porque a ella le interesaba ese asunto. El presidente respondió respetuosamente que no podía atenderla, porque la evidencia ya había sido establecida. Ella replicó entonces al presidente que iba a escribir inmediatamente al rey, con lo cual se suspendió la sentencia. Ella realmente escribió, sin dar largas, al rey en el mes de noviembre. Mientras tanto, el pobre inocente permanecía encarcelado y muy sufrido porque lo miraban con desprecio y pensaba que cada día le llegaba la hora. De cómo se resolvió el impasse. En ese ínterin, la señora marquesa habló con Madre Mariana de Jesús, a quien suplicó rogase mucho a nuestro Señor por este caso, a fin de que brillara la injusticia de una u otra parte. Si el hombre era culpable, debía pagar con su vida. Si era inocente, no podía dejar en la indigencia y orfandad a su esposa e hijos. Compadecida, la santa abadesa prometió recurrir a Dios para que se manifestase la inocencia del hombre. En esa misma noche entró en agonía un artesano, acometido de un cólico muy fuerte, y pidió confesión. Enseguida llevaron al moribundo al mismo padre Agustino, quien había confesado al supuesto reo. El enfermo se acusó al padre como el autor del crimen, que por venganza largamente deliberada, aunque injusta, practicara contra aquel pobre hombre asesinado. Del pecado se arrepintió cuando lo mató, y aumentó su dolor cuando supo haber provocado la condenación de un inocente, y no sabía qué hacer en tan difícil trance. Contó el agonizante que fue ese día a la iglesia de la Inmaculada Concepción a oír la misa y pedir perdón a Dios, pidiéndole que le mandase una enfermedad de muerte, de modo de poder confesarse y morir tranquilo, y fuese liberado así el inocente. Rogó al padre que fuese a las autoridades judiciales y les dé a conocer que él era el verdadero reo, y en consecuencia fuese libertado quien injustamente sufría. El buen sacerdote fue inmediatamente al presidente de la Real Audiencia, comunicándole todo cuanto el culpable le había autorizado que dijese,
pidiendo la libertad del zapatero. El presidente ordenó a los jueces y a la escolta que organizasen todo lo necesario para proceder al juzgamiento. Los jueces se enteraron de todo y escucharon al asesino. Este, con buenas disposiciones del alma, confortado con todos los auxilios de la Santa Iglesia y pidiendo perdón a todos por el escándalo, murió alrededor de las 9 de la mañana. Por la noche tomaron conocimiento de lo ocurrido y el presidente de la Real Audiencia escribió acto continuo a la señora marquesa relatando lo que acontecía y dio orden de libertad al inocente. Inmediatamente el pobre hombre salió corriendo a la casa de la señora marquesa, de rodillas dio gracias por haberle librado de la muerte, narró nuevamente cómo y por qué andaba por aquellas calles con voz de sinceridad propio de los inocentes. Al ver esto, la señora dice: «Hola hombre, tú eres muy pobre, toma este dinero para que pagues el arriendo atrasado. Mañana mismo mando a desocupar una de mis casas para que pases a vivir con tu mujer y tus hijos sin costo. Te exijo solamente de ti y de tu mujer la frecuencia a los sacramentos y suma honradez». El hombre agradeció a su benefactora y corrió a su casa, donde estaba triste su esposa, para comunicarle lo que acababa de pasar. Abrió la puerta sin avisar y entró corriendo, encontrando a su mujer y a sus hijos rezando el rosario por él. Al verlo, le abrazó fuera de sí y le dijo: «Hijo, ¿qué es esto?». «Hija», respondió, «agradezcamos a Dios y a la señora marquesa, que es una santa. Ella nos dio una casa grande, me dio dinero para pagar el alquiler vencido, mañana mismo debemos pagar». Y contó toda la manera cómo había sido revelada su inocencia. Se mudó luego a la casa ofrecida por la marquesa. Ella y sus hijos sirvieron fielmente hasta la muerte. Él les dejó una buena fortuna. Volvamos ahora al trabajo de la Santa Imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso. La señora marquesa escribió a sus familiares en España el día 1 de octubre, dando la descripción de cómo quería que se trabajase el báculo, con el mayor esmero, por el mejor orfebre y lo más rápidamente posible, sin preocuparse de gastos. Sabiendo de las providencias tomadas, Madre Mariana de Jesús agradeció a la marquesa, diciéndole que la Santísima Virgen recompensaría esta generosidad. Inteligencias celestes lo hagan, y que los mismos demonios sean forzados a publicar que sois la obra maestra de las manos divinas, que tenéis el poder de Dios en las manos, que sois terrible para los demonios y que todo os está sometido. Vos sois la criatura incomparable, vos sola sois Virgen y Madre, vos habéis dado al mundo al Redentor, vos formáis un rango aparte con San José, vos estáis al lado de las tres adorables personas de la Santísima Trinidad. Vos estáis pues más arriba que todos los ángeles y todos los santos. Vos sois verdaderamente divina. Yo espero en vos y creo firmemente que todos los poderes infernales no podrán triunfar sobre mí. Amén. Que todos los ángeles y todos los santos os bendigan eternamente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.